Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras, haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. Una vez más, tenemos la oportunidad de reunirnos para seguir analizando este tópico tan interesante que es el santuario. No solo el Antiguo Testamento testifica acerca de su importancia. También los evangelios y los escritos paulinos brindan también igual relevancia a este tópico. Vamos en este momento a notar que hay otra porción más de la Sagrada Escritura donde también podemos ver cómo el santuario es fundamental para la teología de ese libro y el mensaje que su autor trata de brindarnos a cada uno de nosotros. Sí, mi estimado, me estoy refiriendo al último libro de la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan el apóstol, un libro donde se presentan profecías, visiones y otros asuntos pertinentes a los tiempos finales, pero también donde el santuario juega un papel muy preponderante. Lo que vamos a cubrir en este momento, vamos a ver cómo el santuario es central en las diferentes unidades de este libro y ver cómo su mensaje todavía nos brinda esperanza para este tiempo final. El libro de Apocalipsis, cuando fue escrito, Juan decidió estructurarlo con base a 7 diferentes unidades, 7 visiones. Y a través de cada una de ellas, Juan nos presenta un mensaje donde el santuario juega también su papel importante. Ahora, veamos cuáles son esas diferentes unidades del libro de Apocalipsis. Acompáñenme, por favor, una vez más a esta herramienta tan útil como lo es el pizarrón. Acompáñenme. Cuando Juan escribió su libro de Apocalipsis, Juan recibió 7 visiones y esas 7 visiones fueron las que compusieron el contenido de este libro. Ahora, veamos cuáles son estas unidades. Cada una de ellas la componen algunos capítulos. Vayamos a las primeras. La primera unidad del libro de Apocalipsis la componen los capítulos 1 al 3. Esta primera unidad incluye o contiene el mensaje que se le daría a las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que si le quisiera dar usted un nombre a esta unidad, esta es la unidad de las 7 iglesias. Seguidamente viene la segunda unidad del libro de Apocalipsis, que comienza en el capítulo 4, verso 1, y se extiende hasta el capítulo 8, verso 1. Esta unidad, para los que están familiarizados con el libro de Apocalipsis, también consiste en un juego de 7. Primero 7 iglesias, ahora en segundo lugar son 7 sellos. La unidad es conocida como la unidad de los 7 sellos. Después viene una tercera unidad. Esta unidad es un tercer juego de 7. Comienza a partir del capítulo 8, verso 2, se extiende hasta el capítulo 11, verso 19. Y este tercer juego de 7 es conocido como el mensaje de las 7 trompetas del Apocalipsis.
Así que, como usted puede observar, la primera parte o la primera mitad del libro de Apocalipsis está compuesto por 3 unidades, 3 visiones, y cada una de ellas nos presenta un juego de 7. 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Ahora bien, mientras usted va observando esta primera mitad y estos pequeños detalles, usted va a encontrar algo interesante, que dentro de los mensajes que se están presentando en esta primera mitad, hay 2 asuntos que me gustaría compartir con usted en este momento. En primer lugar, cuando las visiones o los mensajes presentan ideas o conceptos de destrucción, se nos indica que la destrucción es parcial. En otras palabras, una tercera parte de los peces de la mar perecen, o en otras ocasiones una cuarta parte de la vegetación es quemada. La destrucción es parcial, y lo escribo aquí en la pizarra. La destrucción es parcial. Cuando esta destrucción es parcial, entonces se nos indica a cada uno de nosotros que todavía hay esperanza, todavía hay gracia. En otras palabras, el hecho de que no haya una destrucción total indica que todavía Dios está trabajando por salvar, aún a pesar de lo que pueda estar sucediendo en la tierra. Eso entonces me indica a mí que según esta estructura, esta primera mitad me dice a mí que todavía la gracia de Dios está disponible. Hay gracia disponible para el Hijo de Dios. Esta gracia está disponible para que usted aproveche hoy. Mañana, no sé. Lo importante es que Dios desea que usted aproveche ahora la oportunidad de poder recibir la gracia divina. Porque, como se mencionó en una ocasión anterior, en relación con nuestro análisis del libro de Levítico, la gracia divina, representada por la sangre del Cordero, no iba a estar indefinidamente. Llegaría un momento en que esa gracia llegaría a su fin. Y una vez más, Apocalipsis, reiterando lo mismo que Moisés escribió en el libro de Levítico, me dice a mí qué evento traería la gracia de Dios hacia su culminación. La próxima unidad del libro de Apocalipsis es la unidad central de este libro. No habla de 7 algo, o no presenta un juego de 7 como las anteriores. Pero esta unidad me presenta ciertos eventos que afectan la historia de la humanidad desde la venida de Jesús hasta el tiempo del fin. Esta unidad la componen los capítulos 12 al 14 del libro de Apocalipsis. La unidad central del libro de Apocalipsis. Eventos finales la he denominado en forma personal. Estos eventos finales no solamente me muestra lo que ha acontecido desde el nacimiento de Jesús, sino lo que vendrá en el tiempo final previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora bien, hay un elemento importante que aparece introducido aquí en esta unidad central, que me hace entender a mí que esta gracia divina que está disponible y que Dios desea que usted y yo aprovechemos, no va a estar allí indefinidamente. Acompáñeme a la palabra de Dios y veamos qué es lo que está sucediendo aquí, que nos da a entender a nosotros la gracia del Señor
está limitada, no indefinida. Acompáñeme a la palabra del Señor. Al usted tomar el ejemplar de las Sagradas Escrituras, por favor, sírvase a acompañarme al último libro de la Escritura, el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a notar en este capítulo cómo no solamente concluye el capítulo, sino qué es lo que introduce a la siguiente unidad del libro de Apocalipsis. Versículos 17 y 18. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Ahora nota el siguiente pasaje. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Mi estimado amigo, ¿qué evento es ese que menciona el libro de Apocalipsis? Efectivamente, usted lo ha encontrado, el juicio de Dios. Esta unidad central ahora me introduce a mí un evento que para muchos pueda sonar desagradable, que para muchos pueda ser algo innecesario, pero que es importante para que el reino de Dios finalmente pueda ser establecido y usted y yo podamos llegar a formar parte de él. En estos eventos finales, el Señor trae juicio sobre la tierra. Sí, mi estimado amigo, al igual que en el libro de Levítico, haciendo la conexión bíblica, se habla primero de la sangre y luego se conecta con el día de la expiación o el día del juicio, para darme a entender a mí que esa gracia divina no estaría presente indefinidamente. Así también Apocalipsis me dice a mí que en su primera mitad la gracia de Dios todavía está disponible para usted, pero aprovechémoslo ahora, porque el juicio de Dios vendría y al final de este juicio la gracia se cerraría. Ahora bien, vayamos a la segunda mitad del libro de Apocalipsis. La próxima unidad la componen los capítulos 15 hasta el 19. Y en esta segunda mitad tenemos el último juego de 7. Es el mensaje con relación a las 7 plagas postreras. Ahora bien, a diferencia de esta primera mitad, las 7 plagas postreras me dice a mí, cuando habla de destrucción, lo presenta en un lenguaje de destrucción ya no parcial, como lo era en la primera parte. Ahora la destrucción es total. Cuando la destrucción es total, eso me indica a mí entonces que la gracia mediadora en favor del hombre ha llegado ya a su fin. Después vemos la siguiente unidad que la compone un solo capítulo, el capítulo 20. Y este capítulo me habla a mí ahora de un periodo de 1000 años, lo que muchos han denominado como el milenio de Apocalipsis. Un periodo de 1000 años. Y después de este periodo de 1000 años, durante los cuales el diablo estará confinado aquí en la tierra, no podrá tentar a nadie,
al final de este periodo de 1000 años, el Señor retornará nuevamente y entonces viene la última unidad de Apocalipsis, que es la esperanza suya y es mi esperanza, lo que anhelamos todos los que creemos y deseamos poder vivir con el Señor por la eternidad. Los capítulos 21 y capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Esta unidad es conocida como la porción que me habla a mí acerca de la tierra nueva o acerca de la nueva Jerusalén. Exactamente. Ahora sí, mi querido amigo, mientras que la primera estructura o la primera mitad de la estructura de Apocalipsis me habla a mí de la gracia que está disponible para el ser humano, la segunda mitad ya me menciona a mí que la gracia no está disponible. En primer lugar, porque el juicio, al concluir, pone fin a la gracia, viene Jesús por segunda vez, el diablo es confinado, y luego usted y yo somos trasladados al reino de los cielos, por fe lo creemos y por fe lo proclamamos, y así viviremos con el Señor por toda la eternidad. Es maravillosa la estructura del libro de Apocalipsis. Pero ahora se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esta estructura con el santuario? A continuación, vamos a ver cómo esta estructura depende del santuario. Cuando usted me acompaña a la Sagrada Escritura una vez más, en el libro de Apocalipsis, usted va a notar un segundo detalle que es muy importante. Este detalle le muestra a usted que al leer cada una de las 7 unidades de Apocalipsis, cada una de esas unidades es iniciada o es introducida por una visión o una escena de santuario. Por ejemplo, si usted va al capítulo 1 del libro de Apocalipsis y entonces usted va al versículo 10 de este libro, usted va a encontrar allí que Juan fue en espíritu en el día del Señor, oyó detrás de sí una gran voz como de trompeta, y cuando él voltea a mirar para ver quién es el que le habla, la Escritura me dice en el versículo 12 que Juan se volvió a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vio 7 candeleros de oro. Este era un mueble que aparecía en el lugar santo del santuario. Y no solamente vio ese mueble, luego me dice en el verso 13 que en medio de los 7 candeleros, él vio uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Este Hijo del Hombre es Cristo Jesús, quien es visto en visión, caminando en el santuario celestial, en medio de los 7 candeleros de oro, vestido con prendas sacerdotales. Estos 7 candeleros, según el capítulo 1, verso 20, representaban las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje entonces apocalíptico dado a través de una visión de santuario? Si Jesús camina en medio de los 7 candeleros de oro y estos representan las 7 iglesias, quiere decir que Jesús está caminando en medio de su pueblo. Quiere decir que Jesús conoce bien a su pueblo. Y por eso cada uno de los mensajes a las iglesias contiene la frase, yo conozco tus obras. Jesús conoce a sus hijos. Y por eso, mientras Él está en el cielo, sus hijos en la tierra deben de caminar como si estuvieran delante del Todopoderoso continuamente. Así que esta primera unidad del libro de Apocalipsis es introducido por una visión de santuario donde se presenta a Jesús con atuendos sacerdotales caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Luego, cuando usted va a la segunda unidad
va a encontrar que ahora, en esta segunda unidad, Juan observa algunos otros muebles del santuario. Por ejemplo, observa agua que sale del trono, agua que había en una fuente antiguamente en el santuario. Observa también las 7 lámparas o 7 candeleros. Pero un detalle más sobresaliente que aparece en el capítulo 5 es que Juan observa a un cordero como inmolado. Una alusión al altar de sacrificio. Así que en esta segunda unidad tenemos entonces alusión a otros muebles del santuario. Uno de ellos representado por el agua que sale del trono de Dios, una referencia a la vasija o más bien al agua que había a la entrada en el atrio del santuario terrenal. Estaban las lámparas, referencia también al candelero. Y luego en el capítulo 5, el altar de sacrificio. Como puede ir notando, los muebles del santuario están empezando a ser mencionados. Cuando vamos a la unidad de las 7 trompetas, en el capítulo 8, a partir del versículo 2 del libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que ahora el mensaje a las 7 trompetas es introducido por otra visión de santuario, y en esa visión de santuario, un ángel toma un incensario de un altar de oro, referencia al altar de intercesión o altar de incienso. Interesante. Candelero, que está en el lugar santo, altar de intercesión, lugar santo, lámparas, mismo candelero, altar de sacrificio, que está en el atrio, el agua donde los sacerdotes se purificaban, que también está en el atrio. Así que aparentemente los muebles del santuario están empezando a ser revelados a través de las unidades. Solo hay un mueble que no se menciona, y este mueble es la mesa de los panes de la proposición. Lo interesante es que en lugar de mencionar la mesa de los panes de la proposición, se menciona el trono de Dios. Ahora bien, cuando vamos a la próxima unidad, la unidad central del libro de Apocalipsis, esta es introducida también por una visión de santuario que aparece en el capítulo 11, versículo 19 de este mismo libro. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Ahora Juan ve en visión el templo en el cielo abierto y ve un mueble. Y ese mueble que ve es el arca del pacto. Luego se presentan elementos de juicio, relámpagos, truenos, voces, etc. Así que ahora tenemos los muebles del atrio, tenemos los muebles del lugar santo y tenemos el mueble del lugar santísimo. Todos los muebles del santuario son mencionados con excepción de uno, que ya mencioné, el arca del pacto, lo cual es significativo, porque indica entonces que mientras se mencionan los muebles y se mencionan los compartimentos del santuario, hay esperanza, hay ministerio, hay intercesión de Cristo Jesús. Cuando venimos a la unidad de las 7 plagas, usted va al capítulo 15 del libro de Apocalipsis, versículo 5, usted va a encontrar que al igual que en el capítulo 11, una vez más, Juan ve el templo de Dios abierto en el cielo, pero en esta ocasión no ve muebles. Solamente observa cuando el templo se llena de humo y salen ángeles, pero no entra nadie. Ha cesado la mediación.
Esto lo analizaremos en una próxima sección, pero por el momento solamente le menciono un indicio de que algo ha terminado. Ya no se puede realizar actividad en el santuario mientras éste esté lleno de humo. Luego venimos a la próxima unidad, capítulo 20, donde aparentemente a la vista de muchos no hay visión de santuario. No se menciona mueble, nada. No obstante, aparece todavía escena de santuario. Mi querido amigo, el acto de Lucifer o Satanás ser atado, confinado aquí en la tierra, lanzado para ser confinado aquí en la tierra, es reminiscente de un evento que se realizaba en el Antiguo Testamento al final del día de la expiación o al final del día del juicio. Cuando el sumo sacerdote salía del santuario, colocaba sus manos en la cabeza del segundo macho cabrío, que era utilizado para simbolizar a Azazel o al diablo, y luego venía un israelita debidamente preparado, tomaba el animal y entonces lo llevaba al desierto, donde era confinado y eventualmente perecía. Ese evento era un recordatorio de lo que vendría al tiempo final con Satanás. La última unidad del libro de Apocalipsis, la unidad del capítulo 21 al capítulo 22, ahora me presenta cielos nuevos y tierra nueva, pero me dice a mí que el tabernáculo de Dios con los hombres descenderá a la tierra y Dios morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Sí, mi querido amigo, una vez más el santuario ayuda a comprender el mensaje bíblico. En esta ocasión, las profecías y las visiones apocalípticas. Cuando Juan utiliza y usted y yo hacemos las conexiones bíblicas apropiadas, podremos entender el mensaje más claramente. Dios te bendiga y Dios te siga cuidando al estudiar su palabra.